Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva semana de actividades. Un gusto poder compartir con ustedes una noche más. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de la presente clase. Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Anita, ¿cómo está? Un gusto saludarles y un gusto poder escucharles y saludarles a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad correspondientes a la materia de ciencias sociales. Iniciamos el desarrollo de las actividades, como siempre, presentando a ustedes el documento de la tarea. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en unidad número 10, América Latina y el mundo moderno, correspondientes ya al tema número 3, la Segunda Guerra Mundial, es el subtema que vamos a ver, la fundación de la Organización de Naciones Unidas, ONU, y por último, la Guerra Fría. Esos son los temas que nosotros vamos a ver. Adicionalmente, vamos a ampliar un poco más esta etapa bastante nefasta que es para la humanidad, como fue la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver la parte del Holocausto y otras características más, obviamente que como una manera de recordar, de refrescar qué es lo que pasó y obviamente cosas que no debemos volver a permitir o no debemos permitir que vuelvan a suceder en relación de la humanidad. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación también tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 10, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. Elabore un cuadro resumen acerca de los movimientos de descolonización durante el siglo XXI y clasifíquelos de acuerdo a sus características. La siguiente actividad determina qué características comunes tuvieron los estados comunes tras su descolonización. Y por último, la tercera tenemos a partir del contexto de la Primera Guerra Mundial, explique por qué los países latinoamericanos asumieron una postura favorable a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Esos son los temas que ustedes tienen que desarrollar en función de la tarea correspondiente a la presente semana. Ya saben que todas las actividades son 100% escritas. Para ello ustedes tienen que desarrollar la rotulación de la hoja en la parte superior y a continuación desarrollar su tarea. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, para que su tarea se ajuste a los requerimientos que solicita la institución. Y a continuación, y como parte final, tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos ya en la unidad número 10 con el tema la Segunda Guerra Mundial, la fundación de la Organización de Naciones Unidas y la Guerra Fría correspondientes a la semana 3 del 27 de mayo del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 27 de mayo, la fecha límite de entrega es el 30 de junio y la fecha de calificación de esta y las otras tareas correspondientes a esta unidad será hasta el 5 de julio del 2024. Es que tienen un tiempo bastante cómodo todavía para presentar esta actividad. Sigan desarrollando, revisando y cumpliendo con todas las actividades que tienen habilitadas en el desarrollo de las actividades académicas correspondientes ya a esta antepenúltima unidad, con la cual prácticamente estaríamos terminando esta unidad, estaríamos entrando ya definitivamente en la recta final de este proceso educativo. Es que por favor, una vez más a los compañeros que por algunas circunstancias no alcanzaron a cumplir algún tipo de tarea, por favor, seguir cumpliendo, seguir revisando para que todo mundo tenga su calificación definitiva. Eso sí, tienen que seguir completando todas las tareas para que obviamente alcancen a la calificación necesaria o que necesitan cada uno de ustedes.
Si ya no cumplen, ahí sí ya no es culpa. Ya llegamos a la parte, a la tercera semana de la unidad número 11 y automáticamente se bloquea la plataforma y ya no podemos subir. Y obviamente solo las personas que han subido, obviamente recibirán la calificación que merecen. Así que por favor traten de cumplir todas las actividades que estamos ya prácticamente entrando casi a la recta final de la unidad número 10 y obviamente con la 11 daríamos por terminado todo este proceso educativo. ¿Tenía alguna inquietud por ahí algún compañero? ¿No? Continuamos. Entonces, una vez que se les ha proporcionado esta información preliminar, vamos a continuar con el tema América Latina y el mundo moderno y vamos a hablar sobre el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Cuando detonó la crisis bursátil y con la presión de la moratoria Hoover, los países se olvidaron de los acuerdos suscritos después de la Primera Guerra Mundial y cada uno buscó salir de la crisis por su propia cuenta. Estallaron conflictos armados que la Sociedad de Naciones, obviamente, en su primera instancia no pudo manejar. Las tensiones bélicas se incrementaron nuevamente. Por otra parte, Alemania estaba inconforme con las limitaciones al rearme que se le impuso o que le impuso la Sociedad de Naciones y no aceptaba las fronteras que también le habían delimitado. Italia tampoco estuvo conforme con las posesiones coloniales que se le asignaron o que le asignó la sociedad. En ambos países surgieron líderes políticos nacionalistas que aspiraban a dominar Europa. Dentro de ellos podemos mencionar a Adolfo Hitler en Alemania y también Benito Mussolini en Italia. Prácticamente el primero obviamente fue el gestor y mentalizador de todo el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Las buenas intenciones de la Sociedad de Naciones fracasaron y la Segunda Guerra Mundial definitivamente estalló en 1939 cuando Alemania invadió Polonia. En relación al impacto de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que culminó en 1945, repercutió en todo el planeta cuando intervino Estados Unidos. El hemisferio occidental se involucró directamente en el conflicto. Y obviamente fue también por culpa parte de los japoneses, porque de una forma traicionera, por así decirlo, sí, efectivamente bombardearon la isla de Pearl Harbor, donde obviamente estaban descansando la mayoría de los buques de los acorazados estadounidenses. Inicialmente, con el abastecimiento de azúcar y petróleo, respectivamente, a Cuba y Venezuela apoyaron al ejército estadounidense y permitieron que en sus territorios se establecieran puntos de apoyo militar. Luego, Alemania atacó barcos petroleros venezolanos y mexicanos y con esta actividad, con estas determinaciones, prácticamente Venezuela y México obviamente participaron activamente durante la Segunda Guerra Mundial. En el marco de las operaciones Neuland, Nuevo Territorio, Alemania envió submarinos para atacar barcos mercantes latinoamericanos que apoyaran a Estados Unidos. México, Brasil y Chile declararon la guerra a los países del eje. Los dos primeros países enviaron soldados y las restantes naciones latinoamericanas rompieron relaciones con los países del eje, especialmente relaciones diplomáticas y con ellas también las relaciones comerciales. Y aquí nosotros podemos observar en función de los países las organizaciones de países que participaron durante la Segunda Guerra Mundial. Dentro de ellos nosotros tenemos en verde, tenemos los países aliados y en este caso rosado tenemos los países del eje, quienes estuvieron involucrados durante la Segunda Guerra Mundial. Si nosotros podemos ver dentro de los países aliados, nosotros tenemos a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que después se transformó en lo que hoy es Rusia. Tenemos Gran Bretaña, tenemos Francia, ellos son los países que obviamente estaban estructurando los países o el grupo de los aliados, mientras que los países del eje estaban conformados por Alemania, por Italia y posteriormente también con Lituania. Son los países que obviamente estuvieron del lado de los países del eje. En cuanto a las etapas de la Segunda Guerra Mundial, vamos a mencionar dos etapas fundamentales en cuanto al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. La primera, las victorias del eje y el segundo, las victorias de los aliados.
En relación a las victorias del Grupo del Eje durante el año 1939-1942, que duró la Segunda Guerra Mundial, Alemania, liderada por el nazi Adolfo Hitler, ocupó toda Europa occidental, excepto Inglaterra, que resistía bajo el liderazgo de Winston Churchill. Alemania desconoció el pacto germano-soviético y atacó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hasta ese entonces la URSS. En diciembre de 1941, Japón atacó la base naval norteamericana de Pearl Harbor en Hawái, con lo que Estados Unidos entró a la guerra. Los soviéticos resistían el avance nazi en ciudades como Leningrado y Stalingrado, que estaban sitiadas. Obviamente, del ataque, especialmente de la isla de Pearl Harbor en Hawái, obviamente los Estados Unidos deciden lanzar las dos bombas químicas, las dos bombas nucleares, que obviamente detonaron en las ciudades de Hiroshima y también en Nagasaki, con lo que prácticamente obligaron a la rendición de los japoneses, y con eso daría por terminado la Segunda Guerra Mundial con un trágico desenlace. En cuanto a las victorias de los aliados durante el año 1942 a 1945, las primeras derrotas alemanas fueron en África y Stalingrado. Para 1943, los aliados entraron en Italia y derrotaron a Mussolini. Entre agosto de 1944 y mayo de 1945, se liberó a París y se cercó Berlín. En mayo de 1945, Alemania firmó la rendición incondicional. La guerra continuó solo en el frente del Pacífico. El 6 de agosto y luego el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, respectivamente. El terrible ataque hizo que Japón se rindiera de forma directa. Entonces, obviamente, las consecuencias fueron totalmente nefastas, especialmente para el continente asiático. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y como base la Sociedad de Naciones como organización, que en una primera etapa buscaba la paz, basado en esos mismos principios, se crea y se funda la Organización de Naciones Unidas. En sus siglas, la ONU. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, era indispensable retomar la idea de construir un mundo más pacífico. En ese sentido, en junio de 1945, representantes de 50 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, China, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela se reunieron para construir la Organización de Naciones Unidas, en sus siglas la ONU. Uno de los mayores aportes al mundo de la ONU ha sido la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hoy por hoy es una guía para las relaciones entre naciones. Al igual que toda institución, la ONU ha crecido en sus objetivos y en la actualidad tiene alrededor de 189 miembros. Entre sus objetivos más representativos de la Organización de Naciones Unidas, podemos mencionar que uno de los primeros es mantener la paz y la seguridad en el mundo, fomentar las relaciones de amistad entre países, incentivar la cooperación internacional en la solución de problemas e impulsar el respeto de los derechos humanos. La Declaración de la Constitución de la ONU dice lo siguiente: puesto que las guerras se hacen en la mente de los hombres, en la mente de los hombres es donde debe erigirse los baluartes de la paz. Esta afirmación nos compromete a todos en general a nivel mundial a desarrollar una cultura de paz por el cambio personal que luego transformará a la colectividad y, por qué no, al mundo entero. En cuanto a la lucha por la descolonización, una vez que obviamente a determinados países perdieron el poder después de la Segunda Guerra Mundial, otros reafirmaron su poder, obviamente empezó un proceso de descolonización. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los imperios coloniales europeos se desmembraron, prácticamente quebraron. Al interior de cada colonia nació un movimiento que buscaba independencia,
A este proceso lo denominamos descolonización. La descolonización permitió que nuevas fronteras se crearan y que nuevos países emergieran, pero también aparecieron los conflictos al interior de cada uno de estos países que se iban formando, así como rivalidades étnicas y conflictos territoriales que también se desarrollaron, o por ende se desarrollaron pequeñas guerras entre los países que buscaban definitivamente delimitar sus fronteras. En cuanto a las características del proceso de descolonización, la mayor parte de los procesos de descolonización se desarrollaron entre los años 50 y 60. El proceso de descolonización fue muy diverso y sus características dependieron mucho de la región en la que se llevara a cabo. Por ejemplo, las colonias británicas se independizaron principalmente por medio de negociaciones. Por el contrario, la independencia de las colonias francesas estuvo marcada por terribles guerras, como fueron las guerras de Vietnam y también de Argelia. En el caso de las colonias en África, la mayoría de los procesos fueron pacíficos y negociados, pero el problema surgió cuando las metrópolis dejaron trazadas fronteras que no tomaron en cuenta las diferencias étnicas de los grupos que antes convivían en una tensa paz bajo el dominio extranjero y que luego de la descolonización buscarían al interior de cada uno de estos países y con luchas no siempre pacíficas sus propias reivindicaciones y poder político. Eso quiere decir que los conflictos internos en cada uno de los países obviamente continuó después de la guerra. Las excolonias africanas y asiáticas cuentan con una enorme belleza natural y varios de esos países tienen importantes recursos, pero han debido enfrentar problemas diversos originados desde la colonización que han hecho que en algunos casos se desarrollen como estados políticamente inestables y económicamente poco competitivos, países tercermundistas. Varios de ellos se clasifican bajo justamente esta expresión de países tercermundistas o del tercer mundo por su estado de pobreza y falta de desarrollo en relación a la industria. Una vez terminado todos estos procesos de la Segunda Guerra, de todos los procesos de descolonización, se genera un nuevo conflicto en el cual ya no intervienen armas, ya no interviene la violencia, sino que se desatan a través de otros mecanismos, a través del mecanismo económico. En este sentido, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, dentro del ambiente tenso que quedó después de este conflicto, se desarrolla lo que nosotros conocemos en la historia como la Guerra Fría. Luego de la Segunda Guerra Mundial surgió un nuevo orden con dos bloques opuestos encabezados por Estados Unidos y sus aliados capitalistas de Occidente y la Unión Soviética a la cabeza de los países comunistas orientales. Las diferencias políticas e ideológicas generaron fuertes tensiones a nivel mundial desde el año de 1947 a 1991, período denominado Guerra Fría, con los siguientes sucesos que vamos a ver a continuación, los más relevantes. En cuanto a la división de Corea, Corea fue invadida desde el sur por Estados Unidos y desde el norte por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoy la península está dividida en dos estados, uno socialista al norte y otro capitalista al sur. Por eso ahí existe la división entre tanto la Corea del Norte y Corea del Sur. En cuanto a la Revolución China, desde su triunfo en 1949, la revolución estableció una modalidad propia del socialismo que produjo un gran crecimiento agrario e industrial durante los años 50 y 60. La revolución china influyó ideológicamente sobre el movimiento socialista de Latinoamérica, quienes vieron en ella la prueba de que es posible aplicar el socialismo de una manera real. Una de las etapas también bastante críticas es la guerra de Vietnam. A inicios de la década de 1950, los comunistas vietnamitas declararon su país independiente de Francia y Francia y Estados Unidos se enfrentaron a los comunistas apoyados por China y la Unión Soviética. La revolución triunfó y en 1975 Estados Unidos reconoció la reunificación de Vietnam bajo el régimen socialista. En este caso, los Estados Unidos perdieron esta guerra de Vietnam, que tanto ustedes habrán podido ver, una serie de películas, una serie de actividades en las cuales obviamente se generó otro tipo de criterios en función de la participación de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam.
Otro de los eventos más preponderantes dentro de esta etapa podemos mencionar a la crisis de los misiles de Cuba. Eso fue otra característica bastante fuerte y obviamente que involucró no solamente a Cuba, sino a los países latinoamericanos. En 1959, el líder comunista Fidel Castro y su guerrilla derrocaron al dictador Fulgencio Batista en Cuba. El nuevo gobierno revolucionario nacionalizó los recursos económicos del país, muchos de los cuales pertenecían a empresas norteamericanas. Estados Unidos bloqueó económicamente a Cuba y ofreció apoyo a los opositores de Castro. En 1960, la Unión Soviética estableció relaciones comerciales con Cuba y firmaron un tratado de cooperación militar para instalar misiles nucleares en la isla apuntando hacia Estados Unidos. Como represalia, en 1962 Estados Unidos bloqueó navalmente a Cuba para evitar la llegada de los misiles que tras días de angustia y negociaciones finalmente fueron devueltos por los soviéticos. Esos son los eventos más preponderantes que se desarrollaron justamente durante esta etapa denominada la Guerra Fría, que fue desde el año 1947 a 1991. Eso quiere decir que no es una guerra muy atrás, no es un conflicto muy atrás, y obviamente es casi contemporáneo si hablamos de 1991. En el resto de Latinoamérica, Estados Unidos inició todo un proceso de lobby político con los países latinoamericanos para tratar por todos los medios de eliminar cualquier tipo de relación e influencia socialista. Los países que rechazaron la posición estadounidense fueron México, Argentina y Uruguay. Dentro de las siguientes características, pues en primera instancia planteó la injerencia estadounidense en los gobiernos latinoamericanos para que excluyeran a los partidos de tendencia comunista o socialista. Otra de las características fue el que se consolidó el apoyo a sus países aliados a través de alianzas estratégicas para resguardar los intereses estadounidenses y evitar intervenciones de la URSS en cualquier estado latinoamericano. Esto le daba a Estados Unidos un mayor control sobre los países que firmaban este tipo de acuerdos. Y finalmente el gobierno estadounidense inició y creó la Alianza para el Progreso, a través de la cual se facilitó a los países latinoamericanos miembros una dotación económica que obviamente engrosaría la famosa deuda externa para el desarrollo y mejora de las actividades en los campos de la educación, la tecnología, la agricultura y la vivienda, entre comillas, cuando en realidad, obviamente, como los gobiernos estaban directamente controlados por los Estados Unidos, esos dineros se los utilizó para otros fines. Nunca se los aplicó en realidad para supuestamente los programas sociales en los cuales estaban direccionados. Vamos a ver un poquito más y vamos a ir analizando y vamos a ver esta etapa bastante nefasta, bastante complicada, como es la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a ir viendo un poco más en relación a este tema. Vamos a ir analizando. Y vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años 1939 hacia 1945 y que involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte del mundo, especialmente a las potencias militares y económicas de aquella época. Se le considera la guerra más devastadora de la historia contemporánea debido a la cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la cantidad de armamento bélico empleado y sus catastróficas consecuencias. Se estima que entre 40 y 60 millones de personas murieron durante este conflicto. Ya vamos a ver, ojalá el tiempo nos permite, en lo que se desarrolló este proceso del Holocausto. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló principalmente en tres escenarios: Europa, el norte de África y Asia Oriental y el Pacífico. En ellos se enfrentaron las tropas de dos bandos opuestos, los primeros los aliados y las potencias del eje. Un conflicto que afectó tanto a las fuerzas militares como a la población civil de los países involucrados. En el contexto de esta guerra se produjeron hechos especialmente dramáticos como el asesinato masivo de personas en campos de exterminio, que vamos a ver un poquito más adelante, y de trabajos forzados del nazismo, mayormente población judía, lo que recibió el nombre de Holocausto o Shoah.
Ese es el nombre que se les dio. Además, durante este enfrentamiento se utilizaron por primera y única vez en la historia, armas nucleares para poder dar, de cierta manera, fin a este proceso bélico que provocaron la destrucción masiva de dos ciudades y la muerte instantánea de decenas de miles de civiles. Fue el caso de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, donde prácticamente la mayoría de la población inocente lamentablemente falleció. En cuanto a los puntos claves, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que estalló en el año de 1939 a raíz de la invasión alemana a Polonia. Los bandos enfrentados fueron las potencias del eje, conocidas como Alemania, Italia, Japón y los aliados, encabezados por el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética y China. Involucró a gran cantidad de países, provocó enormes niveles de destrucción en Europa y Japón, incluido el lanzamiento de dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, y dejó un saldo de entre 40 y 60 millones de muertos, tanto militares como civiles. Este conflicto terminó en 1945 con la rendición incondicional de Alemania. Esto sucedió en mayo y Japón en septiembre, lo que aseguró la victoria de los países que conformaban el grupo de los aliados. Pero hemos hablado de este proceso que fue el Holocausto. Vamos a ver en este caso cuáles fueron las consecuencias, cuáles fueron las circunstancias más relevantes en función del Holocausto. De pronto no sé si ustedes en algún momento escucharon este término, pero aquí nosotros vamos a despejar un poco en función de las actividades, en función de estos temas que también son importantes dentro del desarrollo de la humanidad, y vamos a ver qué fue el Holocausto. ¿Qué fue el Holocausto como tema central? El Holocausto fue la persecución sistémica y el asesinato organizado de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Este proceso también es conocido con el término de genocidio judío o Shoah. En el hebreo significa catástrofe o destrucción. El principal responsable del Holocausto fue el régimen nazi que gobernó Alemania entre los años 1933 a 1945 y se llevó la vida de casi 6 millones de judíos de diferentes países de Europa. La persecución de la población judía comenzó antes de la Segunda Guerra Mundial. Entre los años 1933 y 1938, el objetivo de los nazis era expulsar a los judíos de Alemania durante la Noche de los Cristales Rotos, que se le denominó, que se desarrolló del 9 al 10 de noviembre de 1938. El gobierno nazi saqueó las tiendas, viviendas y sinagogas judías y encarceló a 30.000 personas en campos de concentración. Durante la Segunda Guerra Mundial, durante el año 1939 a 1945, con la ocupación de Europa Oriental, el gobierno nazi multiplicó los campos de concentración y exterminio. Entre 1942, los aliados o funcionarios alemanes declararon la solución final al problema judío y deportaron a toda la población judía hacia Europa del Este y a la que hicieron trabajar en las construcciones de rutas bajo condiciones extenuantes. Los sobrevivientes fueron asesinados de manera sistemática en las famosas cámaras de gases. Fueron fusilados, fueron quemados y otras actividades, obviamente, que ellos crearon para eliminar a todos los judíos. En cuanto al holocausto o Shoah, la preferencia por el uso de los términos holocausto o Shoah tienen que ver con una diferencia en el enfoque y la perspectiva cultural frente a este conflicto. Holocausto es un término ampliamente utilizado para describir el genocidio de casi 6 millones de judíos por parte de la Alemania nazi. En cambio, el término Shoah es una palabra hebrea que significa catástrofe o destrucción y es preferida dentro de la comunidad judía para referirse al mismo evento histórico, pero destacando la especialidad de la expresión judía y la crueldad de las pérdidas sufridas durante este conflicto. En cuanto a las causas del holocausto, el holocausto fue producto del ascenso del fascismo racista del partido nazi en Alemania.
Su control absoluto del Estado y la destrucción de la República Democrática, conocida como la República Weimar, llevó a que no existieran diferencias entre el aparato de gobierno y que la ideología nazi racista se pudiera implementar en poca resistencia. Esto fue posible por el contexto de la época y la crisis política, económica y social que atravesó Europa, especialmente Alemania, luego de la Primera Guerra Mundial. En Alemania y en diferentes partes de Europa crecieron los movimientos con ideología de derecha que promovían el autoritarismo, eran antidemocráticos y adherían al fascismo. El partido nazi de Adolfo Hitler fue la expresión alemana de la ideología fascista de la derecha europea. Por otro lado, en Alemania, la crisis política, económica y social estuvo vinculada a las duras condiciones que impusieron los países victoriosos en la Primera Guerra Mundial. En ese contexto, el nazismo comenzó a señalar a los judíos y a los comunistas como responsables de la derrota y también a identificarlos como una amenaza para la nación alemana. Y dentro de estos contextos, obviamente, empieza a desarrollarse la historia de todo este proceso del Holocausto. A lo largo de la historia, la discriminación contra los judíos existió en diferentes partes del mundo. Sin embargo, fue en la segunda mitad del siglo XIX cuando apareció en Europa el antisemitismo, una teoría que identificaba a los judíos como una raza biológica y los acusaba de conspirar internacionalmente para dominar el mundo. En esa época se fundaron partidos antisemitas en Alemania, Francia y Austria que promovían la expulsión de los judíos de estos países. Sin embargo, fue recién en la crisis política, económica y social del partido de antiguerras que el antisemitismo como fuerza en Alemania, Adolfo Hitler, el líder del nazismo, difundió la idea de que para recuperar el bienestar social era necesario crear un Estado racista que extirpara las principales amenazas, tales como los judíos y los comunistas de su territorio. Y esto es un tema bastante amplio, es un tema bastante largo en función de cómo prácticamente existieron una serie de actividades bastante crueles en los cuales obviamente asesinaron a miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Es poco relatar o es poco en lo que se puede decir en visión de que prácticamente se los quemaba vivos, prácticamente les encerraban en cámaras de gases donde morían asfixiados y otras torturas más que ellos idearon para eliminarlos totalmente de su territorio. Eso fue parte del objetivo primordial durante la Segunda Guerra Mundial. Esperemos a topar este mismo tema en las siguientes clases. Llegamos lamentablemente a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes la presente hora. Les deseo que tengan una feliz noche y nos vemos en la siguiente hora que tenemos clases. Señoras y señores. Gracias, licenciado.